Porque los judíos, para bien o para mal, han sido una nación que se ha encerrado en sí misma, que se casan entre ellos mismos, que son muy fieles a sus creencias, a sus fiestas, a su manera de vivir, a su manera de vestir, a sus genealogías, a sus tradiciones. Pero en esa sinergia, en esa forma de llevar su vida religiosa, ellos consideran que hacerle algo malo a un hermano hebreo está mal, pero hacérselo a un gentil no es malo. Es decir, ponerle sobreprecio o tratar de sacar ventaja de un negocio en forma ilegal contra un hebreo que es hermano, eso está mal. Estoy robando, estoy hurtando. Yo no le puedo hacer eso a un compatriota. Ah, pero si se lo hago a un árabe, si se lo hago a un latino, si se lo hago a un chino, no importa, porque al fin y al cabo ellos son menores que yo. Es más, ellos no son gente. Esa es la concepción que tenían y que yo no digo que ahora, pero que posiblemente ahora algunos judíos tienen de los que no son como ellos. Entonces, por muchos, pero por muchos factores que los judíos han hecho para bien y para mal, ellos han sido un pueblo odiado por los demás pueblos. Y ellos tienen una medida para su comportamiento entre ellos y una medida para comportarse con los demás. Ellos consideran que algunas cosas están mal hechas si se la hacen a un compatriota de su propia nación, de su propia ley, de su propia genealogía, de su propia raza, de su propia religión, pero hacérselo a otro no. Y eso es parte de lo que Pablo está criticando aquí. ¿Hasta qué punto esta manera de evaluar una vida religiosa había sido trasladada a la iglesia? Eso posiblemente es lo que Pablo también está trasladando aquí. Es más, cuando nosotros nos vamos a la carta de Santiago, vamos a conseguir allí que hay un capítulo en el cual Santiago critica la hipocresía. Vamos a ir un momentico a Santiago capítulo 5. Santiago, perdón, Santiago capítulo 2. Santiago capítulo 2 es una amonestación contra la parcialidad. Dice, hermanos míos, ojo, Santiago, que quien es Jacobo, no le está escribiendo a gente inconversa, le está escribiendo a gente cristiana. Fíjense que él comienza diciendo que el capítulo 2, hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida, y le decís, siéntate tú aquí en buen lugar, y decís al pobre, estate tú allí en pie, o siéntate aquí aquí bajo mi estrado, no hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos. Hermanos míos, oíd, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Pero vosotros habéis afrentado al pobre. ¿No os oprimen los ricos y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales? ¿No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros? Si en verdad cumplís la ley real conforme a la escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Entonces, fíjense, Jacobo, ¿verdad? Que era hermano de Jesús, y Pablo están hablando básicamente de esa actitud en la que algunos podríamos caer de ser hipócritas religiosos, de tener una medida para medir a algunos y una medida para medir a otros. Que caigamos
en esa tendencia de hacer política. Política no solamente es hacer promesas en una campaña electoral. Política es tener una estrategia para caerle bien a la gente. Entonces, como yo sé que mañana, pasado, traspasado, puedo sacar un provecho de alguien importante, lo trato bien. Pero el que es un pelado, el que no tiene ni donde caerse muerto, a ese lo trato, si puedo, lo trato bien, pero si no, ni le paro, porque al fin y al cabo de él no voy a sacar ningún provecho. Eso vivido en la iglesia cristiana, en este caso los judíos, que eran los religiosos de la época, es algo terrible. Pero fíjense que no solamente Pablo lo está refiriendo a los judíos, también Jacobo lo habla en forma general para todos los cristianos, cuando dice hermanos míos. Ahora, los judíos adulteraban porque no solamente practicaban el adulterio en una cama, lo practicaban posiblemente en su mente y en su corazón. Cuando dice, tú que abominas los ídolos, cometes sacrilegio. Quiero aquí hacer un dato, un tip de tipo histórico. La historia cuenta, cuando digo la historia cuenta, estoy hablando antes de Cristo, en el imperio griego. Los judíos, que siempre han sido un pueblo que, repito, ha sido muy sólido en relación a la forma en la que ellos conviven como una nación, no importa dónde estén, los judíos se ayudan entre sí mismos, se casan entre sí mismos y son muy unidos en ese sentido. Bien, los judíos habían logrado muchas prebendas de distintos gobiernos por donde ellos estuvieran. Ellos tenían la capacidad incluso de tener sus propios tribunales y que los emperadores le reconocieran sus leyes, sus normas y su forma de vivir. Incluso una de las razones por las que las personas odiaban a los judíos es porque ellos lograron, incluso eran tan influyentes, que en las comunidades donde vivían, aunque tenían gobernadores que no eran judíos, sin embargo, estos gobiernos les permitían guardar el sábado. Incluso si alguno de ellos tenía que hacer algo, por ejemplo, ir a un jurado o a un juzgado un sábado, si era judío, la ley de esos países o de esos imperios decía que si la persona era judía, había que hacerle excepción y que fuera otro día porque al judío había que respetarle el guardar el sábado. Incluso si había algún tipo de beneficio económico como repartir comida y se repartía un sábado, la ley estipulaba que a los judíos había que guardarle su cajita, su bolsita de comida para el día siguiente, porque también se les respetaba que ni siquiera para eso ellos se podían mover. Ese tipo de prebendas para esa nación, para ese pueblo que estaban extranjeros en otras naciones, pero que tenían esas comunidades muy organizadas, hacía que los que no eran judíos tuvieran ese tipo de aversión hacia ellos. Pero una de las cosas, dice la historia, que una de las cosas que más molestaba a estos pueblos, que eran pueblos paganos, que tenían muchas deidades, lo que le molestaba era que los judíos no tenían dioses, que los judíos tenían una religión que hablaban de su Dios, que hablaban de un Dios que era único, que era el verdadero Dios, pero lo que a ellos les molestaba es que en sus sinagogas, en sus lugares de culto, no habían imágenes como habían en los templos griegos o romanos o persas o babilónicos. A ellos les molestaba el que no tuvieran una imagen, una virgencita, estoy hablando en términos de hoy en día, una virgencita, un santo, una vela prendida. A ellos les molestaba que el Dios de los judíos fuera un Dios invisible. Incluso hacían ironías, decían que los judíos tenían un Dios que solamente estaba en su mente, que solamente estaba en los cielos, pero que les molestaba, les causaba irritación que los judíos no tuvieran un Dios físico. Bien, porque los judíos, después de haber cometido el error de la idolatría por siglos, entendieron, y hasta el sol de hoy hay que reconocérselos, que ellos dejaron de adorar imágenes como religión. Lo hicieron por un tiempo. Ustedes y yo ya lo hemos dicho aquí varias veces. El pueblo que salió de Israel, que salió de Egipto, vio la maravilla y la portentosa mano de Dios y sin embargo se hicieron un becerro de oro y lo adoraron. ¿Ok? Y la historia del Antiguo Testamento nos demuestra a un Salomón que jugó con la idolatría y cómo muchos reyes judíos metieron, ¿verdad?, ídolos
a los templos y a los lugares de adoración del Dios verdadero y cómo se mezclaron con pueblos paganos. Pero a medida que pasó el tiempo, al menos la religión judía entendió que la idolatría, que el celebrar a imágenes era pecado. Y hoy en día hay que reconocerles que usted va a una sinagoga judía y con todo y que los judíos son adversos a la persona de Jesús y al evangelio, no tienen imágenes a quienes adorar. Bueno, ellos son muy celosos de la idolatría, pero aquí el apóstol Pablo dice que ellos, en forma de pregunta, dice, cometen sacrilegio. Ah, porque aquí aplica una vez más la subjetividad religiosa de los judíos. Ellos no se atrevían a meter un ídolo en sus lugares de adoración porque Dios es invisible y porque el verdadero Dios no tiene una representación física. Perfecto. Un aplauso. Eso es, así es como es. Pero cuando se trataba de ir a templos ajenos, eran capaces de negociar con figuras y esfigies que eran dedicadas a los ídolos, pero como a ellos les interesaba como negocio, entonces ahí sí lo practicaban, ahí sí se podían contaminar o ellos consideraban que no se estaban contaminando cuando compraban cosas robadas en los templos que eran dedicadas a otros dioses. Es decir, el sacrilegio lo cometían cuando no se trataba de algo que ellos relacionaban con el Dios verdadero. Pero si era con cualquier imagen, con cualquier ídolo de oro o con cualquier cosa, pertenencia que estaba relacionado con la idolatría y se trataba de un negocio del cual ellos podían sacar alguna ventaja económica, a ellos no le importaba. Por eso es que Pablo dice, ustedes hablan en contra de idolatría, pero practican el sacrilegio. ¿Por qué? Porque para eso sí aplicaban la otra regla. Entonces había que una doble moral. Y Pablo lo que está reprendiendo, y nos está reprendiendo a nosotros también, hermanos, a que no tengamos una doble moral. Finalmente, versículo 24 dice, porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Es decir, hay un, hay una anécdota, hay un chiste que va a explicar un poco en forma jocosa lo que Pablo está diciendo aquí. Había un hombre que era un borracho. Voy a tener que contar el chiste y luego explicarlo porque algunos quizás no lo van a entender. Había un hombre que era un borracho y él consideraba que ser un borracho no era un problema, que estaba totalmente justificado, justificaba perfectamente sus constantes borracheras y un día, borracho, está leyendo el periódico y consigue que un titular en letras grandes dice en la página de sucesos, hombre borracho mata un niño a golpes. Entonces él lee la noticia y dice en perfecto maracucho, algo hizo el niño, algo hizo el niño. Es decir, el chiste, aunque cruel, lo que quiere decir es que el borracho consideraba que algo tan atroz como matar a un niño a golpes se justificaba porque el niño tuvo que haber hecho malo, algo malo. ¿Por qué? Porque el borracho estaba justificando que los hombres borrachos no pueden hacer cosas malas si no tienen una razón para hacer. Es decir, él no, desde su posición de borracho, no vio como algo atroz que un hombre ebrio matara a un niño, sino que le echó la culpa al niño. ¿Ok? Es decir, en el versículo 24, el apóstol Pablo lo que está diciendo es, por culpa de ustedes y de esa religiosidad hipócrita en la que hablan tanto acerca de un Dios verdadero y de cómo servir a Dios verdaderamente, pero con un comportamiento que choca con su predicación, es que los gentiles blasfeman del nombre de Dios por culpa de ustedes. Y esto nos lleva a esa consabida queja de los inconversos que dicen, si yo para ir al cielo tengo que ser evangélico como fulano, prefiero irme para el infierno. Si fulanito de tal es evangélico, entonces yo no quiero ser evangélico. ¿Por qué? Porque hay gente
que dice ser cristiana, que dice creer en Cristo, que va a una iglesia, que anda con una Biblia debajo del brazo, pero su comportamiento es contrario a la palabra de Dios y la gente juzga el evangelio por la vida de esa persona. Y la gente juzga su manera de vivir por la vida de esa persona. Por eso la Biblia nos exhorta a que nosotros con nuestro comportamiento, en vez de provocar lo que dice el versículo 24, dice la Biblia que con nuestro comportamiento los hombres deben glorificar a Dios, porque gracias a Dios hay gente inconversa que sí reconoce que hay hombres y mujeres de Dios que viven en santidad y dicen, ¿te dais cuenta? Ese fulanito o ese sultanito, ese sí es evangélico. ¿Por qué? Porque el testimonio que se tiene es de alguien que predica una cosa y lo cumple, vive de acuerdo a esas enseñanzas. Hasta este versículo, básicamente lo que Pablo está atendiendo es esa forma hipócrita de vivir de muchos judíos. En el versículo 25 hasta el final, entonces ahora el apóstol Pablo habla acerca de que a Dios al final lo que le importa es la intención del corazón. Fíjense lo que dice el versículo 25 de adelante. Pues en verdad, la circuncisión aprovecha, pero pone allí una condición. Si guardas la ley, pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Sí, pues el incircunciso guarda las ordenanzas de la ley, ¿no será tenida su incircuncisión como circuncisión? Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Es decir, que la persona que comprende que es más importante obedecer a Dios de corazón que cumplir con una serie de ordenanzas y de mandamientos para sentir que estoy haciendo lo correcto, esa persona es la que realmente agrada a Dios. Dios lo que pesa son los corazones y no la manera religiosa en la que pretendemos vivir. Repito, y este no es un tema nuevo, es un tema antiquísimo y pero que está vigente tanto en el tiempo de Pablo como en el tiempo nuestro. Los cristianos tenemos que empezar a confiar en que nuestra santidad está más relacionada con un corazón que está dispuesto a parecerse a Cristo y no en una mente o en un estilo de vida que pretende cubrir ciertos requisitos de nuestra iglesia. Porque algunos cristianos, consciente o inconscientemente, sienten que están comprando a Dios cuando meten dinero en el sobre y lo echan en el cofre de las ofrendas. De alguna manera, esa persona piensa, si ya yo ofrendé, entonces Dios va a calmar su ira, como aquellos dioses de las películas que calmaban, por ejemplo, los indígenas que veían un volcán y sacrificaban a jovencitas para calmar la ira de ese Dios. Algunas personas, en su instinto humano, piensan que es un asunto de ofrendarle a Dios, que es un asunto de pactar con Dios, que es un asunto de llevar dinero a la iglesia y con eso calmamos a Dios. Algunos otros cristianos pensamos que de pronto la vida cristiana es una cuestión de ir a la iglesia religiosa y fielmente. O es una manera
por ejemplo, de vestir, la forma en la que yo visto, de esa manera yo estoy agradando a Dios. Empezamos a crearnos la idea de que si hacemos un checklist de algunas características externas, entonces somos cristianos verdaderos. Pero ¿qué hay en el corazón? Los judíos confiaban en la circuncisión. Ya hemos dicho que la circuncisión, según el Antiguo Testamento, era una forma en la que Dios había ordenado a los hombres de Israel que se quitaran el prepucio. Incluso ser judío y no estar circuncidado era una afrenta. Y los judíos, una de las cosas por las que desprecian a los hombres gentiles es que por lo general los gentiles están sin circuncidarse. Y de hecho ellos llaman a ese tipo de personas incircuncisos. Lo que nunca entendieron los judíos es que esa circuncisión del miembro varonil era un simbolismo del pacto de Dios, pero que realmente lo que importa no es que ese pedazo de piel que sobra en el pene y que se puede quitar, realmente hay una simbología de ese mismo pedazo de cosas que desagradan a Dios que están en el corazón del hombre y que Dios quiere que nosotros nos circuncidemos de ese pedazo de piel espiritual, de ese pellejo espiritual que desagrada a Dios porque son aquellas cosas que son contrarias a la palabra de Dios. ¿Qué quiere decir el apóstol Pablo? Que de pronto tú eres un judío que si muestra su miembro viril lo tiene circuncidado, no tiene la piel, no tiene el pellejo. Desde ese punto de vista cumplió para con Dios. Pero ¿de qué te sirve a ti estar circuncidado en tu miembro si tu corazón todavía tiene esa cantidad de cosas que no agrada a Dios? ¿Qué estás esperando para circuncidarte el corazón? Para sacar de tu forma de vivir y de esas cosas y de esas intenciones que hay en tu corazón, aquellas cosas que ofenden a Dios, la falta de amor, la falta de misericordia, el pensar mal de los demás, el juzgar a los demás, la ira, el enojo, la contienda, la envidia, la concupiscencia, la lascivia, los deseos desordenados, para sacar todas esas cosas que requieren ser quitadas para demostrar que Cristo está teniendo un efecto en tu vida, no solamente exterior, sino también en lo que hay en tu corazón. Básicamente el apóstol Pablo está diciendo, si un hombre no se ha circuncidado físicamente, pero en su corazón trata de agradar a Dios, trata de ser una mejor persona, trata de vivir una vida justa para con él y para con los demás, para los efectos de Dios, ese incircunciso está viviendo como uno que está circuncidado. Pero si tú eres alguien que está circuncidado, pero en tu corazón no hay la disposición de amar a los demás, ni de ayudar a los demás, ni de servir a los demás, ni de actuar como Dios quiere que actúes, entonces para los efectos tú eres un circuncidado que está incircunciso del corazón. Conclusión, para Dios lo más importante es la intención de nuestro corazón. Ahora bien, no puede usarse esto como un fundamento para decir que no tenemos que creer en Cristo. ¿Por qué? Porque alguien podría usar este pasaje para decir, bueno, yo conozco gente que no es cristiana y vive mejor que algunos cristianos. Entonces, si aplicamos esto que Pablo está diciendo aquí, lo importante no es ser cristiano, lo importante es ser una buena persona. Pero ustedes y yo sabemos que aún las personas bien intencionadas, que aún esas personas que no chismean de nadie, que son mansos de corazón, que ayudan al que pueden, que son generosos, que son solidarios, que se visten decentemente, que tienen una vida ordenada, que no son adúlteros ni fornicarios ni nada por el estilo, pero que no son cristianos, son unos santos pegados a la pared, pero no han creído en Cristo,
La Biblia dice que aunque sean personas en esa condición en la que todos los evaluamos como una buena persona, la Biblia dice no hay bueno ni aún uno. Es decir, nos tenemos que trastocar o nos tenemos que mover a el perfil de un hombre llamado Cornelio. Y para terminar, yo quiero llevarlos a Hechos capítulo 10. Hechos capítulo 10. Repito, es un principio en Romanos capítulo 2 de que Dios lo que más le importa es la intención del corazón. Pero en Hechos capítulo 10, yo quiero ratificar que aunque Dios se agrada de la gente, entre comillas, buena, aunque Dios se agrada de la gente, entre comillas, justa, realmente aún las personas que son justas o buenos desde la perspectiva humana necesitan a Jesucristo en su corazón. Hechos capítulo 10. Hechos capítulo 10, versículo 1, describe a una persona que no es cristiana, que no es un hijo de Dios. Pero miren cómo lo describe. Observen o escuchen. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana. Luego dice, piadoso y temeroso de Dios, con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Voy a repetir, era un hombre que no era cristiano, era romano, era un hombre importante, era un militar, tenía 100 hombres bajo su tutela, era dirigente de una compañía de soldados llamada La Italiana, era un hombre muy importante. Pero el versículo 2 nos da el currículum de este hombre. Era piadoso, es decir, era un hombre que tenía piedad, que practicaba la piedad, tenía una vida piadosa, procuraba vivir rectamente. Era que temeroso de Dios, le importaba la opinión de Dios. Consideraba que Dios había que tomarse en cuenta. Una persona que tiene temor de Dios es alguien que antes de actuar o cuando está haciendo algo dice, ¿qué pensará Dios de esto? ¿Y cómo me va a tratar a Dios a mí después que haga esto? Por eso es importante tener temor de Dios. Es decir, pensar en la opinión de Dios. Y dice que era piadoso y temeroso de Dios. No solamente él, sino que ejercía ese estilo de vida en toda su casa. Y cuando dice casa, normalmente está hablando de la esposa, de los hijos, de los familiares más cercanos y de los sirvientes. Luego dice, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Era una buena persona, pero le faltaba algo. Dice el versículo 3. Este vio claramente en una visión como a la hora novena del día que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. Él mirándole fijamente y atemorizado dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limonas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Por favor, si puedes, subraye esta frase. Él te dirá lo que es necesario que hagas.